Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que son tan fieles. Muy buenas tardes. Hoy, este hermoso taller lo hicimos con tanto amor para ustedes y hoy es Raúl Carrillo de Chile y Marta Sánchez de Bogotá quienes los vamos a estar acompañando a ustedes porque ustedes van a ser más adelante quienes estén aquí sentados. Entonces, con el amor del Padre, con el verbo del Padre que Él nos da, ese verbo a nosotros, esa fuerza hoy para darles este hermoso taller. Este hermoso taller, dice el taller en los intérpretes del Nuevo Sur, cómo identificar a los falsos maestros. Aquí realmente nosotros no va a ser palabrería de nosotros, sino el testimonio verdadero del Padre Eterno que nos dejó en las citas bíblicas y entonces nos vamos a basar en eso. Precisamente, nosotros no podemos engañar a la gente porque nosotros estamos al otro lado de la luz. Y aquí vamos a aprender a identificar a esos falsos maestros. Así que bienvenidos todos a este hermoso taller. Al finalizar el taller, nos pueden hacer las preguntas que gusten. Si ustedes de pronto quieren algún taller, el nombre de que ustedes en la Biblia vieron y quieren escuchar o tienen preguntas, lo que ustedes deseen. Tranquilos que cuando terminemos el taller, con todo gusto les dedicamos el tiempo que sea necesario para que ustedes se vayan con las respuestas correctas. Si no las llegamos a tener, porque también suele suceder, no hay ningún problema porque las investigamos y las traemos en el próximo taller. Bueno, entonces, Raulito, muchas gracias. Para mí de verdad es una alegría muy grande de estar con la fuerza él y la fuerza de ella, el padre y la madre. Entonces, bienvenido, Raulito. Saluda a todos nuestros fieles invitados. Hola, muy buenas tardes a todos y bueno, igual muy contento de participar contigo el día de hoy. Siempre ese complemento es muy importante. Recordemos que Jesús nos dijo, vayan de dos en dos y eso es lo que en este momento nosotros ponemos en práctica también. Hoy vamos a aprender a identificar a los falsos maestros y además, entonces vamos a conocer cómo es que es la verdadera sabiduría. Y hay algo que nosotros vamos a entender el día de hoy, cómo Jesús, siendo más que un profeta, es el espíritu de la profecía. Y entonces eso es maravilloso. De verdad que a mí me contenta mucho este tema, como dice Marta, es un tema delicado, porque es un tema que rompe paradigmas, sin embargo, no es, aquí no vamos a entrar en un debate o en una creencia nuestra, sino que vamos a sustentarnos siempre en la sabiduría y el conocimiento que de los profetas se nos ha entregado para comprender a los falsos, para separar, digamos, a ovejas de cabritos. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos, Martica? Claro que sí. Bueno, entonces, colocamos este título, no nos dejemos engañar. De ahora en adelante, por favor, es tener esa mente abierta para lo bueno. ¿Por qué lo bueno? Porque somos la luz y no nos dejemos engañar, son las tinieblas. Recordemos que al final de los tiempos Jesús dijo que iban a aparecer demasiados, pero demasiados falsos profetas. Entonces, nosotros como somos de la luz tenemos que aprender a identificarlos, porque eso es lo primordial en este taller. Aprender a saber cuáles son las características y cuáles son los frutos de los falsos profetas. Entonces aquí nosotros tenemos que aprender porque en los últimos tiempos donde más se nos va a presentar a los que tenemos la luz, se nos va a presentar muchos más falsos profetas, como se dice, vestidos de ovejos
pero terribles. Entonces, bienvenidos a este hermoso taller. Entonces, aquí los falsos profetas lo vemos todo el tiempo, lo estamos viendo. Si nosotros no abrimos nuestra mente y ponemos nuestro corazón de verdad, lo escuchamos, nunca vamos a saber que es un falso profeta, así lo tengamos de frente, porque eso es lo que estamos viendo hoy en día. Llevamos la palabra, pero la gente prefiere el mundo y prefieren los falsos profetas, porque todos, yo creo que todos a nuestro alrededor tenemos cantidad, pero cantidad de personas que están, yo les llamo aleluyas de todas las religiones porque son muchísimas, muchísimas religiones. Entonces, eso es respetable porque está el libre albedrío. Pero lo más rico es identificarlos y nosotros, como somos de la luz, no caer en esas tentaciones. Entonces, ¿cuáles son las características de los falsos maestros o profetas que dicen llamarse? Uno, primordialmente, que maestro solamente es el Padre Eterno. Ran Ridan es el único maestro, nadie más. Entonces, ahí ya estamos con falsedad. Otra característica es que ellos siempre negarán a Jesús, siempre ellos son con herejías. ¿Por qué? Porque es que las herejías son la falsa enseñanza, la falsa verdad. Ellos todo el tiempo están mintiendo y claro, entre mentiritas y mentiritas te están sonriendo, te están diciendo las cosas, pero miren la Biblia, pero miren no sé qué, y uno cae ahí, pero redondito. Otra de La las características, palabra de Dios. ajá, otra de las características es atraen siempre sobre ellos la destrucción. Eso sí, es fijo, tarde que temprano su imperio cae porque cae, pero aún así que ha caído, que se ve que se ventilan porque muchos pastores son políticos y aún así que se les ve que están haciendo cantidad de cosas con el dinero de la gente y la gente sigue allá sometida. Entonces, es tratar en lo posible de nosotros cómo vamos a manejar todas estas características de los falsos profetas. Muchos de los falsos profetas siguen su libertinaje. Ellos están llevando la palabra, son herejes, están llevando la palabra, pero ¿qué están haciendo por detrás? Tomando. Muchos son de, bueno, de eso de homosexuales, de no sé qué, y se han visto, así sean católicos, se han visto en fiestas, en bares, con ropa de mujer. Entonces, tenemos nosotros que estar pendientes. Yo conozco un pastor hoy en día que es de la empresa, obviamente, pero un día yo dije, es pastor y coloca una foto de en una mesa, una botella de aguardiente con limón y que Jesús es lo más maravilloso que les da la oportunidad de estar festejando y yo, pero a la gente le dicen lo contrario. Entonces, es donde tenemos nosotros que tener los cinco sentidos que ya lo hemos visto acá, porque nosotros pecamos por los cinco sentidos. Tenemos ignorancia por los cinco sentidos si no los activamos en nuestros destellos. Otra de las características, ellos siempre han blasfemado de todos los evangelios, siempre. Para ellos los evangelios lo tergiversaron y entonces la gente, ellos tergiversan porque como es en la católica y en todas, es solamente llevar como leer y leer y leer y aleluya y amén y amén. Entonces, tergiversan las cosas, nombran a Lucifer y ni siquiera así se despiertan de qué están ellos escuchando y haciendo en un canto o en lo que sea. Entonces, ojo, otra de las características a ellos que los guía, a ellos los guía y los motiva la avaricia.
eso lo hemos visto, con sus diezmos. Ellos, sean políticos, sean militares, sea lo que sea, siempre, siempre los pastores saben llegar a las personas y la avaricia siempre con sus diezmos. La gente no tiene por qué, muchas de las personas pierden casa, carro, beca, televisor a color y todos sus ahorros precisamente porque ellos quieren dejarlos a todas las personas en quiebra mientras ellos están gozando en otros países de cantidad de cosas. Entonces, hay que estar muy, pero muy pendiente. Ellos, por último, una de las características es que ellos adulan muchísimo a las personas, sea hombre o sea mujer, pero precisamente por ese interés que tiene del dinero. Y más si saben que está trabajando en una gran empresa y que van a ganar mucho y que esto, porque ellos son muy suspicaces, ellos están pendientes de preguntarle cuánto va a ganar, cuánto dinero gana en su trabajo. Y en la medida que gane más, pues más dinero va a dar. Pero como nosotros no hemos activado, uno, nuestro corazón, los cinco sentidos, los siete logosoles, si no activamos, siempre vamos a vivir en el engaño. Ahora les voy a hablar de los frutos, cuáles son los frutos de los falsos profetas. Siempre hay que tener cuidado con los falsos profetas porque ellos se acercan a nosotros como mansas palomas, como mansas ovejas. Siempre se van siempre eso es primordial en ellos, que es por debajito de cuerda. Te llegan a la casa, no trabajan, te llegan a la casa por la mañana, desayunan, te ponen a leer, y si hay el almuercito, entonces, y así, y donde le den así entrada a las personas para que ustedes no saquen su sabiduría, porque recuerden que nuestro corazón es inteligente, sabio, porque tenemos al Padre. Entonces, ellos tratan de anular por donde sea, atacarnos por donde sea. Si somos débiles en A o B, por ahí más rápido entran. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Raulito, hay un eco, ¿ya? Eh, Jesús dijo que por sus frutos os los conoceréis. Aquí nosotros tenemos o yo no sé si todavía estará una política grande que hay y recibe cualquier cantidad de diezmos. Aquí tiene unas casas muy grandes, 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 porque son bodegas grandísimas. Eso creció, pero terriblemente por los diezmos. Pero por sus frutos solo los conoceréis. En Miami tiene una cantidad de barcos, una cantidad de buques, una cantidad de fiestas. Otro pastor hizo la fiesta de matrimonio de su hijo, llevando a 100 personas, pero no de la iglesia, sino a todas las amistades de fuera, pagándole absolutamente todo. Eso lo vemos, pero nosotros seguimos ciegos, ciegos, ciegos detrás de ellos, y eso es lo que nosotros tenemos que despertar, quitarnos eso porque así no podemos. Por eso se dice que todo árbol sano trae buenos frutos, pero si estamos en el árbol malo, pues frutos malos tendremos. Entonces, nosotros obviamente tenemos que esperar que haya como un terremoto, que haya cualquier actividad como fuerte para que la gente de verdad entienda y comprenda que está en el error, porque nosotros tenemos que tener muy en claro que tenemos que manejar el libre albedrío, no obligar a nadie. Se le habla y se le siembra la semilla de que está en un error, pero hasta ahí. Cuando ya suceda alguna cosita,
de las profecías, ya la gente la vamos a tener por cantidades y para saberlas manejar. Sigue, Raulito. Maravilloso, Martita. Entonces, ahora podemos ir comprendiendo ya lo que es en idea general el tema del día de hoy. Y esto, todo lo que nos acaba de decir Marta, entonces vamos a comenzar a sustentarlo en los conocimientos que se han entregado a lo largo de la historia. Eh, en esta, en esta, en estas entregas de intérpretes del nuevo ser, siempre estamos comenzando con la lógica de la lógica, que es la que nos ha ido guiando y ya vamos en el código 23. Y este código, perdón, nos dice que hay unos inexistentes y falsos maestros. Y entonces él nos los empieza a describir. Y nos dice que eh, cuanto mayor es la riqueza del espíritu del hombre, cuanto mayor es tu riqueza, menor es la pertenencia terrenal. Aquí empezamos a entender lo que nos decía Marta y ya sustentado. Si veis hombres en hábito y con adornos de oro y plata, entonces ya tenéis identificados a los falsos espiritualistas y religiosos, haciendo ostentación hasta en su mesa, con suculentas comidas, y lo veréis siempre campeando con lujosas vestiduras al lado de políticos, militares y predicando falsas enseñanzas como si fueran auténticas escrituras. Y eso es muy importante. Nosotros vamos entonces de aquí en adelante a tener en cuenta este detalle de que nuestra pertenencia terrenal, en la medida que nos vamos desarrollando espiritualmente, comienza a ser menor. No quiere decir que esto nos lleve a una carencia donde no tengamos nada ni que comer. No, no, sino que es nuestra pertenencia. Ya nosotros sabemos que comenzamos a ser hombres más espirituales y dejamos de creer que nosotros somos lo que tenemos, lo que poseemos y dejamos de, como nos decía Marta, de buscar la forma de cómo tener cada vez más sin importarme la razón con la cual yo le esté hablando al otro o sin importarme la razón por la cual yo estoy obteniendo ese dinero, que es lo que pasa con estos falsos maestros, que el problema es que, como decía Marta, vistiéndose de ovejas, pues entonces lo que sucede es que manipulan a las personas. Y eso lo entendemos porque en Apocalipsis 12:9 también se nos dice que el dragón se hace, engaña al mundo entero. Y es por la razón de que se hace pasar por bueno. Si engaña al mundo entero no es porque se muestre como es porque se muestra como no es. ¿Y cómo se muestra entonces? Aparenta ser bueno, aparenta ser Dios, y eso es lo que nosotros vamos a ir entendiendo aquí, de que los falsos profetas empiezan a actuar como buenos, pero su fruto no los sigue. Y entonces ahí es donde vemos que tanta opulencia con adornos de oro, vemos como el Vaticano en su mayoría tiene, tiene todos los artilugios son de oro. Y uno podría decir, bueno, nada más con los artículos de oro puede alimentar a, a dos generaciones de personas, imagínate, Martica, a dos generaciones durante toda su vida. O sea, toda nuestra generación y la siguiente podría ser alimentada nada más con todas las riquezas que tiene el Vaticano. Y lo que sucede es que profesan una cosa diferente, profesan la humildad, profesan el dar, el servir, y entonces ese servir se convierte en algo que no existe. Aquí nos habla de que se ven campeando con políticos y militares. Y ya hemos visto también en diferentes creencias, diferentes religiones, como decía Marta, hay 4.500 religiones
de las cuales por lo menos la mitad está vinculada con la enseñanza de Jesús. Entonces, imagínate la cantidad de creencias que hay sobrepuestas al conocimiento de Jesús. Por eso es que nosotros siempre sustentamos todo en su sabiduría, sin crear dogmas, sin crear algún tipo de religiosidad, sino como herramienta para nuestro espíritu. Entonces, estos líderes religiosos de esas diferentes religiones, pues normalmente los vamos a ver apoyando a un partido político, apoyando, bendiciendo armas para ir a la guerra. Entonces, ahí es donde los frutos hablan por sí mismos, donde se habla de aparente paz, de que un líder religioso entonces dice, yo estoy en contra de tal cosa, pero no actúa, pero no hace nada en contra de esto, y ahí es donde nosotros decimos, bueno, entonces ahí es donde hay dos formas. Una es caer en la desesperanza y otra es abrir los ojos y decir, bueno, yo creo que después de 5.000 años de líderes religiosos, de religiones, y que ellos no hayan dado el fruto que dio Jesús en 33 años de vida, ya nos da como una clave de que son las religiones el problema y no el conocimiento de Dios. Entonces ahí nos empieza como a ir ubicando en la verdad del Padre Eterno. Y sucede algo, Marta, que Sí, muestra como sí. su falsedad sustentándola en las auténticas escrituras que se han entregado como legado a nosotros en la humanidad. Ahí es donde está la falacia más grande, ahí es donde está la herejía más grande que tú hablabas. ¿Qué nos puedes comentar ahí? Bueno, de pronto yo creería que ninguno de los que están acá, y si alguno, me parece fabuloso porque ha leído y porque eh, está en el camino correcto. Todas las religiones están conectadas a una sola. Entonces, si tú quieres montar una religión, colocas el nombre, lo que llama uno religión de garaje, porque ellos después se extienden de tantos diezmos. Todas las religiones pueden estar donde quieran, pero tienen que pedir el permiso a Roma. Entonces, Roma tiene la cantidad de dinero porque ellos pagan por eso. Ellos pagan por eso y todos, y la gente no sabe eso, de que Roma, ellos piensan que no, el pastor es de divino, de chévere que montó la iglesia. No, ellos tienen que pedir un permiso al Vaticano. El Vaticano maneja absolutamente todas las religiones. Entonces, les llega por montar una iglesia, le tiene que llegar una platica. Por los diezmos les tiene que llegar. Hay un año que se llama el Opus, no me acuerdo cómo es que se llama ese año de la Iglesia Católica, que entre más, entre más dinero se dé, todo ese dinero va para allá, para Roma. Entonces, por eso es que allá todo es herejía, todo, porque ellos están hablando de Jesús. Ellos están hablando de Jesús, de la palabra, de que voy a un país y porque se inundó ayudo, pero ayudo a que solo a presentarse allá y de pronto llevar unas cobijitas, mientras que ellos están en los lujos más grandes y opulentes del mundo, todo. Entonces, ellos tienen un banco, ellos tienen una CIA, ellos, por eso se llama la ramera, porque hacer de cuenta como una ciudad completa, ese pedacito de Roma que es grande, eso es completamente una ciudad, uno donde los sótanos tienen los verdaderos libros del Padre, de Jesús, de los apóstoles, pero como ellos no quieren que sepamos la verdad, pues eso lo tienen bien escondido. Dos,
tienen banco, tienen la CIA, tienen museos y aparte de eso, cobran por la entrada. Entonces, lo que maneja son millones de dinero. Si eso no es para despertarnos, ahora tienen una parte donde ese dinero ellos lo meten a la bolsa para ganar mucho más plata y la otra parte la tienen para hacer armamento. Entonces, hacen las armas y el Papa bendice las armas, se las lleva para Rusia, se las lleva para Ucrania, porque es que delante de nosotros están todo el mundo emproblemado como los políticos, pero por detrás todos comen en el mismo plato. Entonces, es darnos cuenta de todos esos engaños que nos han hecho. También en un libro que sacó un periodista que se llama Sodoma, no Sodoma y Gomorra, sino un periodista, él habla de absolutamente todos los cardenales, curas de cada país, porque fue un tipo que sabiendo que de pronto lo iban a matar, pero él dijo voy a sacar la verdad y ni aún así despertamos. ¿Qué miraba él? Que, por ejemplo, los cardenales tenían casas en Miami, en Estados Unidos, de millones de dólares, los baños en oro, enchapados en oro, closet con la mejor ropa italiana, las capas, porque ese libro lo dice, las capas que ellos utilizan en el Vaticano, esas mismas capas las usan en los bares, en los travestis, allá, porque ellos son del otro equipo, digo yo, homosexuales y todo eso, y trasnochados, borrachos prácticamente, van a la misa que les corresponde hacer a las 6 de la mañana, pero nosotros seguimos ciegos. Entonces, este taller es eso, abrir, abrir la mente de las personas para que entendamos que toda la vida hemos estado engañados. Jesús Jesús es lo que vino, por eso lo mataron los judíos, porque él vino a decir la verdad. Él vino a desenmascarar a muchos, pero no se pudo, porque eh, la gente lo entendió mal. Pero ahorita sí ya no. Ahorita tenemos que entender todo esto para que nosotros mismos vamos a ayudarle a Ranrian a terminar lo que se vino aquí para nosotros, que es la oscuridad. Sigue, Maravilloso, Raulito. Marta, así es. Entonces, es muy revelador, es muy potente, pero con paciencia lo vamos a ir, digamos, dimensionando, digiriendo y además comprobando, porque no se trata de creer, se trata de comprobar. Y entonces ya nosotros lo hemos visto en todas las religiones y la profecía que inteligentemente fue creada por Jesús, pues al sustentarse en ella, nos permite tener la capacidad de discernir, como decía Marta, y nos da la capacidad de usar el corazón para llegar a la verdad. Entonces, hay una forma de identificar a estos falsos profetas y es con sus vestiduras insensatas, que nos lo dice la lógica de la lógica. Ya esto es un código que vimos, sin embargo, es importante porque aquí, para hablar de los falsos profetas, nos va a ayudar a identificarlos. Entonces nos dice así, os doy un ejemplo claro de lo que os digo. Eso de que en vuestro mundo el animal no use vestido y el hombre sí use, es un caso particular de una verdad universal. Nos vestimos de aquello que nos hace falta. Así el sacerdote viste hábito porque le falta religión, el soldado armas porque le falta valor, el diplomático leva porque no tiene pulcritud, el juez toga porque le falta justicia, el uniforme anuncia una virtud ausente. Higiene que le falta al camarero, pureza a la novia y orden al policía. Entonces, digamos que, digamos que los falsos y todos los que quieren aparentar algo que no son, ya lo podemos entender como los falsos profetas, falsos predicantes o herejes porque enseñan falacias, porque enseñan, no hereje porque esté en contra de alguna creencia o en contra de alguna ideología o porque piense diferente, no, sino porque enseñan falsedad. Un hereje es alguien
sabiendo que es mentira, dice lo falso. Entonces ahí es donde está como la clave para que nosotros podamos entender las profecías. Y aquí se nos dice de que en este mundo todo es de acuerdo a cómo esté vestido. Y entonces, bueno, el valor que tienen los militares es de acuerdo al arma que tienen. Ese es su valor, porque con eso se defienden. Y asimismo el sacerdote es lo que le da el valor es su hábito y cada una de las vestiduras. El juez tiene su toga, el diplomático tiene su leva, que es lo que le da la autoridad, y somos nosotros los que creemos en esa, digamos, en esa imagen. Pero ahora nos toca dejar de creer en la imagen y aprender a ver los frutos, porque por los frutos los conoceréis y eso lo vamos a profundizar. Entonces, ahorita vamos a ver las citas, porque ya hablamos de la lógica, pero ahora vamos a sustentarnos en la profecía, que es el espíritu de Jesús. La profecía, para nosotros entenderla y discernirla, tenemos que sustentarla siempre en las palabras de Jesús. Si ustedes ven una profecía que sea diferente a lo que Jesús enseña, pues entonces ya se pueden dar cuenta de cuando un falso profeta quiere crear una, entre comillas, profecía o hablar de algo que va a suceder. Si no está sustentado en lo que Jesús ha enseñado o va en contra, es como diferente, pues no es real. Es una forma sencilla. Entonces, vamos ahorita a leer Mateo 7, te la voy a leer, Martita, para que profundicemos un poco, porque este va a ser fundamental para entender ya más allá de la imagen, los frutos que debe dar un verdadero profeta y cómo los falsos no llegan a esa medida. Entonces dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, quiere decir que vienen buenos. Eso es una gente muy bonita, entre comillas, ¿no? Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. ¿O acaso se escogen uvas en los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esto nos lo dice en Mateo 7 del 15 al 20 para que podamos nosotros profundizar y comprobar lo que se nos está enseñando. Una enseñanza maravillosa porque cada quien va a dar el fruto, así se vista como se vista. Cada uno da lo que en su corazón ha cultivado. ¿Qué te parece, Martita? Me encanta esta cita porque es precisamente para estos tiempos. Todo lo que estamos diciendo de los falsos profetas es para estos tiempos, para que nosotros estemos muy apercibidos y sobre todo, si hemos hecho nuestro trabajo de la limpieza de nuestro interior, nosotros sentimos en el corazón si es bueno o no es bueno, si es un falso profeta o si verdaderamente es bueno, nosotros ya podemos discernir esto. Entonces, era lo que yo les hablaba. Nosotros tenemos que estar pendientes de todas estas personas porque hay un chico que entró a estudiar aquí en Bogotá y nos decía, yo estuve, no me acuerdo qué religión, pero allá hay gente bonita, allá hay gente bonita, hay que traerlos hacia acá. Eso sí, traerlos, pero saberlos traer. No presentarnos como las abejitas mansas y cariñosas para engañar a la gente, no. Aquí lo bonito del conocimiento es que cuando traemos a alguien, con el conocimiento, tú tú, no eres un engaño, pero con el conocimiento. Aquí el conocimiento no se obliga
Tú leyendo te obligas a cambiar, tú leyendo te obligas, claro, la estoy embarrando, no son las cosas así. Leo y me doy cuenta de que sí, estaba en otro camino, mientras que aquí no, aquí como son ovejos, como se visten como ovejos, pues les llega tan sutil que la gente cae. Por eso es que la gente cae muchas veces entregando su casa, entregando su carro, entregando todo, y ellos haciendo y lavado más de dinero, de dinero, de dinero, pero eso es lo que nosotros tenemos que despertar, porque esto es para estos tiempos, esto precisamente. Entonces, es darnos la oportunidad de que nosotros mismos pensemos, digamos nosotros mismos si hemos cambiado, si hemos hecho la tarea, porque es que haciendo la tarea nuestro corazón no lo dice. Nuestro corazón nos dice, no se dejen engañar. Estos falsos profetas, ahorita que llega el anticristo, estos falsos profetas por dar mucho dinero a la gente, sacarla de sus deudas, darles de comer y colocarles el chip. Ojo con eso, porque nosotros no podemos vender nuestra alma a esos falsos profetas porque nos den algo que es tan efímero, porque en el momento nos lo dan, pero después no tenemos nada. Entonces, todo tenemos que, nosotros por eso tenemos esa sabiduría tan bonita, tan hermosa, de que podemos discernir. Nosotros a conciencia, haciendo nuestro cambio interior, no nos tenemos que preocupar ni por comida, ni por una casa, ni por ropa, ni por nada. Por nada de eso nos podemos preocupar, porque hay un ejemplo muy palpable en nuestra madre naturaleza y en la parte de los animales. ¿Cuándo se ha visto que un animalito se muera de hambre o de frío? Entonces, ¿sí ve? Ellos vinieron a lo que vinieron y así somos nosotros. Nosotros debemos tener, sí, nuestra maletica lista en el momento que toque salir, lo que sea, pero no es una maleta grande con 20 vestidos, no, una muda y ya. Pare de contar que no hay comida. Tranquilos, si nosotros tenemos al Padre en nuestro corazón, Él mirará cómo nos hace llegar la comida. Que vemos X evento ahorita que se va a poner muy fuerte los huracanes, los terremotos, los volcanes. Entonces, nosotros no podemos tener miedo. En la medida que nosotros vayamos leyendo, leyendo más del conocimiento, nosotros y sabiendo que llegan muchísimos más falsos profetas que nosotros mismos. Entonces, sabiendo eso, nosotros no podemos tener miedo porque recuerden que del miedo es que ellos se alimentan. Entonces nosotros no le podemos dar paso a nada de eso. Nosotros tenemos que con la verdad. Para eso Jesús, Cristo, nos dejó la verdad y nosotros como instrumentos tenemos que llevar esa verdad, que era lo que decía Raulito. Nosotros no es que vengan a echarnos el cuento, sino que nosotros verdaderamente damos testimonio con las citas bíblicas de Jesús. ¿O no, Raulito? Maravilloso, así es, Martita. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta, de que, de que ya más pequeño, la mitad, de que ya no podemos, de que ya no podemos seguir dejándonos engañar, porque Mm. como nos dice el código, mientras más avanza el espíritu, menos es su pertenencia terrenal. Entonces no podemos creer que aquí nos van a venir a salvar con cosas materiales. Yo le traigo la salvación, pero con cosas materiales. Las cosas Mm. materiales sí las hemos necesitado y sí son una realidad. Sí son una realidad, pero hay otra realidad que no son la salvación. Ni siquiera representa parte de lo que nosotros vinimos a hacer aquí
como espíritus. Simplemente es algo que necesitamos para mantener el cuerpo porque se nos cambió la forma de vivir, como decía Marta. Porque la realidad es que en este planeta hay de todo para todos. Lo que pasa es que aquí se nos cambió la cosa y se nos puso a vivir, eh, digamos, haciendo un intercambio de dinero por las cosas, ¿no? Que si es la forma como se está viviendo, nosotros lo que hacemos es que vivimos en este mundo para poder ayudar a despertar a otras personas, porque la realidad es que aquí en este planeta hay de todo para todos. Entonces vamos a leer otras citas. Voy a nombrar a Pedro, a Jeremías y a Ezequiel, tres citas, y después Marta nos va a ayudar como organizando lo que es la idea de estas tres citas, porque las tres nos van a dar los detalles de, de lo que es el complemento que estamos buscando para encontrar a los falsos profetas. Y Pedro nos dice así en su segunda, número 2, para que tomen nota y lo pueden investigar. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, aquí habrán falsos maestros. Está hablando en futuro. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces es una realidad de que nos van a conducir o hacia un camino donde es el engaño, pero ese engaño, cuando es intencional en las personas o en el que lo causa, pues lo que hace es una destrucción para sí mismo porque está en contra de la vida, sabiendo que la vida es otra cosa. Jeremías nos dice así, me dijo entonces Dios, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, no los envié, dice, ni les mandé, ni les hablé. Ellos hablan visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón es lo que profetiza. Entonces mira qué interesante, cómo aquí nos empieza a decir que no todos, aquel que diga Señor, Señor, como decía Jesús, es un verdadero profeta. No, no os mandé yo en mi nombre, dice Jesús. Apartaos de mí al fuego eterno. Es lo que nos decía Jesús con respecto a esta cita. Y la siguiente de Ezequiel nos dice, dieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, Dios ha dicho y Dios no los envió. Entonces estos falsos profetas dicen, no, es que Dios dijo, Dios me habló, Dios me iluminó, y Dios en realidad no los envió. No obstante, esperan que Dios confirme la palabra de ellos. O sea, aparte de que no los envía, entonces después buscan como que Dios les dé una prueba de que sí los envió cuando no los envió. Eso es lo que nos dice Ezequiel. Entonces, hay varias formas de nosotros poder ir entendiendo cómo funciona la profecía y cómo funcionan los profetas. Y cómo si nosotros, cualquier profecía que nosotros tomemos, la corroboramos con Jesús y sus profecías y su enseñanza, o con el anciano de los días, que es el que la ha traído a lo largo de la historia, pues entonces vamos a ver que en la profecía no hay error. Hay error cuando hemos creído en los falsos profetas. Entonces, ¿qué tienes para agregar por ahí, Martita, con respecto a estas profecías y también a los profetas que nos tenías por ahí para complementar con alguno de los profetas? Hmm. Aquí nosotros ya tenemos esa sabiduría para discernir muy bien estas citas bíblicas de los profetas. ¿Por qué? Porque recordemos que todo lo material se acaba, todo lo material. Nosotros aquí nos está hablando de que no debemos tener apegos de ninguna clase, ni por la hija, ni por el esposo, ni por el amigo, ni por la casa, ni por el carro, porque eso que tenemos es prestado y eso se acaba. Y ahorita con todas las profecías que se vienen fuertes, con más veras, ustedes saben que esto es una limpieza.
porque yo sí quiero esa limpieza, yo quiero irme para el reino verdadero del Padre, que lo tengo dentro de mi corazón, y vivir bien, vivir, ay sí, vivir sin, yo siempre he dicho, ¿por qué tenemos que pagar arriendo? ¿Por qué tenemos que pagar un terreno para nuestra casa? ¿Por qué si el Padre Eterno nos dio todo y gratis la comida? Entonces nosotros ya tenemos que aprender a discernir muy bien quiénes son los falsos profetas. Por eso decía Jesús que falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Él nunca los envió, nunca los envió. Entonces, pero los falsos profetas siempre van a hablar en nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos una herramienta que les dije, una característica. Cuando los vemos súper bien vestidos, elegantes, con anillos, con todo, ahí ya sabemos nosotros, como el Papa, ahí ya sabemos nosotros qué clase de persona es. Fíjese que ahorita que viene el anticristo, es que todo cuadra para que se den las profecías también. Ahorita que viene el anticristo, yo les dije a ustedes, todas las religiones tienen que pedir un permiso al Papa, porque todo viene de allá. Y ahorita, ¿qué está haciendo el Papa? Una sola religión, que es la religión, porque él está alabando al anticristo. Entonces, ojo con eso, porque nosotros ya podemos discernir muy bien que no nos pase lo que le pasó a Jeremías. Jeremías es un profeta y fue un gran profeta, un gran escritor de todos los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Y él él dedicó su vida a sacar a la luz a los falsos profetas en Judea. Resulta que en Judea siempre eran reyes como siempre, reyes, los que mandan, los que no sé qué, y Jeremías por decirles la verdad, por cantarles la tablita, por decirles la verdad, Jeremías fue torturado, maltratado, encerrado. Entonces, va en nosotros tener mucho discernimiento y mucha sabiduría para saber llegarles hoy en día. Obviamente que los que estamos en la luz no vamos a estar torturados ni vamos a estar nada porque el Padre está con nosotros. Pero para nosotros se nos vienen días fuertes porque lógico, nosotros estamos dando la luz, llevando la luz, sacando la semilla que el Padre dejó en nosotros. Y eso mismo hizo Jeremías. Él no le importó por todo lo que pasó y por todo lo que le dijeron, porque él más bien desafió a los falsos profetas, él lo desafió sin pensar en nada que le iban a hacer, lo torturaron, le hicieron, pero ¿qué hizo Jeremías? No importa, esto pasará. Yo me voy al encuentro con el Padre Eterno, que sí es eterno, y me voy para mi reino que me prometió. Entonces, mira qué bonito tener en mente, en corazón, porque tenemos que tener todo muy bien, ser coherente y saber que nosotros, pase lo que pase, somos luz y pase lo que pase, el Padre nunca nos abandonará. Y pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir por la misma línea porque vamos con pensamiento, con acciones, con todo directico a unirnos con el Padre Eterno. Y eso es algo maravilloso que nunca lo vamos a tener acá, porque todo lo que hay acá es prestado, todo. No, yo no he visto, bueno, sí he visto que antiguamente a los indígenas los enterraban con cantidad de vasijas y todo, con trasteo, pero nosotros no nos vamos a llevar una casa, un carro, nada de eso, todo eso se quedará acá. Lo que vale es nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que viene a aprender. El alma de nosotros ya lo sabe, pero el espíritu viene a aprender. Entonces, que nosotros tengamos muy en claro cuál es el camino y que somos la luz y la luz prevalece sobre las tinieblas. Entonces, no debemos,
puede ser la puerta más angosta, más espinosa, pero por ahí cabemos siempre y cuando, siempre, siempre, siempre llevemos la verdad absoluta de Jesús Cristo. Sigue, Raúl. Maravilloso, Martita. Fíjate que ahí en el ejemplo de Jeremías, pues está la sencillez de la sabiduría de los verdaderos profetas. Ya si nos dimos cuenta de que los falsos profetas se visten de buenos, pero tienen un fruto malo, son engañadores, manipuladores, usan el conocimiento que no es de ellos, o sea, toman y hacen, usan al, digamos, al más popular y con él crean una religión. Entonces, asimismo nosotros podemos entender ahora cómo los verdaderos profetas son inspirados por el Padre y asimismo personas que reconocen en esta sabiduría eh, al Padre o les permite encontrar al Padre por dentro, pues también se convierten en guías y en personas que dedican su vida al servicio. Así podemos ver en la actualidad a Mahatma Gandhi, cómo dedicó su vida a la libertad, así como Simón Bolívar también lo hizo, poniendo en, digamos, en tela de juicio todas sus riquezas. Y, y podemos ver cómo el Buda hace más de 5.000 años hizo lo mismo. Él tomó la decisión de dejar sus riquezas y buscar al Padre verdadero. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este código de la lógica, que mientras más tenga riquezas el espíritu, menos es la pertenencia terrenal. O sea, menos está pendiente de lo material. Y aquí nos da una clave muy importante con respecto a lo que enseñaba de Jeremías, que dice, en la profecía de los 9 tiempos, nos dice algo muy importante para poder comprender a estos verdaderos profetas como Jesús, fíjense, limpiando los pies de sus siervos, como Juan simplemente vestía con una piel de camello y una cinta de cuero, y con su vara caminaba y predicaba y no necesitaba vestirse de muchas cosas, sino que se vestía de la necesidad de libertad, de la necesidad de expresar lo que en su corazón estaba, y eso era más que suficiente. A diferencia de estos que se muestran buenos porque en realidad no lo son, porque tienen vestiduras insensatas. Entonces dice este código para entender, perdón, esta profecía de los 9 tiempos nos dice así: la sabiduría verdadera no se viste de soberbia, por eso los vemos a ellos. No se viste de dolor, no se usa en la venganza. Y entonces nos dice, si ustedes quieren ver la soberbia, mírele caminar, oídle hablar, observad sus ademanes, afeminados y militares, escucha con cuidado sus fórmulas de enseñanza, mira quienes los acompañan, su aparente sabiduría, que es astucia, invoca muerte. Su aceptación es el salto a las tinieblas. Creer en ellos es caer en el error y llenarse de tinieblas. Sin saberlo, es la vara que va a medir al mundo y al hombre. Entonces, el gran afeminado o el falso profeta mayor, que como muy bien Marta nos decía, es el líder vaticanista, papa actual que en la profecía de San Malaquías habla de que es el último papa que va a existir en la historia de esta humanidad, nos los describe como un carnicero, descripción que él mismo hizo de, de cómo él, en vez de unirse al celibato, había decidido ser carnicero, o era lo que le gustaba, y eso es lo que esta misma profecía lo describe. Entonces, nos va dando unas claves para saber qué es él, pero nos dice que hay que mirar cómo camina,
cómo habla, sus gestos, sus fórmulas. Fíjense que él apoya toda la ideología LGBT, que digamos es un trastorno mental, es un trastorno de la realidad de él y ella. Algo sencillo de entender y no cuestionable para quienes están allí en ese error, sino cuestionables para bien quienes saben que es algo incorrecto, lo prostituyan como bueno, ¿no? Entonces, ahí están sus fórmulas y sus enseñanzas. Miren quién los acompaña, militares, eh, políticos, personas muy influyentes que han hecho tanto daño a la humanidad y su aparente sabiduría desemboca es en la muerte, en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en la zozobra, y eso es lo que nos tiene, eso es lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo también. Entonces, aquí tenemos verdaderos profetas que en su sencillez, como Juan, como Buda, como Jesús, digamos que lo influimos aquí, pero él no es un profeta, él es el autor de todas las profecías, digamos, el creador de un plan de supervivencia para nuestra comunidad. Sin embargo, que siendo el primer vástago de la creación, tenga más humildad que cualquiera de todos nosotros en la humanidad. Y Mahatma Gandhi y Simón Bolívar, que también entregó su servicio a la humanidad, mucho más allá de lo terrenal, siempre hacia lo espiritual. Entonces veamos unos ejemplos de Jesús, Matita, para que podamos dimensionar la verdadera sabiduría que no se viste de soberbia. Porque la verdadera sabiduría de los verdaderos profetas está en el apoyo, la comprensión, en el perdón, en entender el arrepentimiento, en comprender la situación que están viviendo los demás. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando en Juan 8, para que pueda investigar, él se encontró en una situación muy delicada y resulta que eh, los judíos, buscando engañarlo, abusar, como manipular para hacer que cometiera un error, para tener un motivo para matarlo a Jesús, los antiguos religiosos tenían esa intención, o esos falsos profetas de aquel tiempo, que eran la religión judía, ¿verdad? Ellos estaban como locos tratando de matar a Jesús porque Jesús enseñaba algo diferente a lo que su religión y su dogma enseñaba. Entonces, él queriendo enseñar la sana doctrina, pues se veía inmiscuido en muchos problemas con ellos porque que Jesús enseñara la sana doctrina era el fin de las religiones, era el fin de esa religión. Por eso la sabiduría derrumba todas las religiones, aunque con él y su imagen la hayan creado. Y entonces él en esa situación, a él le dicen que, que cómo resuelve el problema, porque era algo que había cometido un error y allá usaban el ojo por ojo y diente por diente, que el que se equivoca muere, como si no hubiera, como si no existiera nosotros para arrepentirnos y cambiar. Y entonces el inteligente le dice que vosotros esté libre de pecado de la primera piedra. Y todas estas personas que estaban acostumbradas, que lo único que habían visto en su vida era el ojo por ojo, y que cuando veían que alguien se equivocaba de una vez, se le lanzaban encima en críticas y en piedras y en de todo para lapidarlo, pues se encontraron con otra realidad y pudieron ver el destello de la verdad como encandila. La verdad encandila y a veces uno se queda en la mentira, en un velo de mentiras o de engaños o de creencias, pues no puede ver más allá de eso. Pero cuando la verdad llega, pues abre los ojos de manera muy hermosa y eso fue lo que hizo Jesús a esas personas que estaban acostumbradas
lo que los fariseos como jueces enseñaban, pues cuando se encuentran con la cegadora verdad de las palabras de Jesús, y él les dijo, el que esté libre de pecado, el que no haya cometido errores, la ella, entonces todos automáticamente dejaron de pecar con lo que habían aprendido y empezaron a usar su corazón y su conciencia y dijeron, no, yo no, yo no puedo lapidar a esta mujer si yo también, entonces también me matarían a mí porque yo también cometí errores. Y entonces Jesús mismo, con toda su humildad, con toda su sabiduría, sabiendo que este aprendizaje era tanto para ellos como para ella que se había equivocado, le dijo, yo tampoco te conozco, deja de cometer este error y tu vida va a cambiar. Y así fue como lo hizo y de verdad que fue muy hermoso. Asimismo tenemos, por ejemplo, Martita, de a veces de menospreciar por edades, por raza, por situación económica. Y así Jesús otra vez eh, nos da un ejemplo de cómo es la verdadera sabiduría y cómo funcionan, cómo trabajan los verdaderos profetas. Porque llegaron unos niños y se acercaron a Jesús para que él pusiera las manos y orara con ellos. Los discípulos, como estaban acostumbrados a que el budismo también eran solo adultos y solo hombres, nada, pues entonces ellos cuando vieron a los niños les dijeron, no, no, ustedes no pueden pasar, ¿qué hacen aquí? Esto es de adultos, esto es algo de personas mayores. En conciencia también, y Jesús totalmente se indigna y porque entiende que eso no es así, que ellos hay que formarlos, a los niños hay que formarlos desde pequeños en la sana doctrina de la verdad. Y le dice, epa muchachos, pero tranquilo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque es que el reino de los cielos es de quienes son como ellos y empiezan a aprender de la sana doctrina de la verdad. Entonces es muy interesante porque él en su sabiduría, en su humildad, en su, digamos, eh, capacidad de enseñar la verdad y de nombrarnos a los que no habíamos visto algo diferente a lo que en el día en estas ciudades, pues hace 2 años hizo así. Y hasta el día de hoy tiene toda la vigencia. Porque lo de la sabiduría de Jesús y la sabiduría de Cristo principalmente, que es del tema de las creaciones, pues es perecedera, es eterna. Nosotros, imagínense, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesús, estamos leyendo un conocimiento que nunca va a caducar. Ahora cuando nosotros a veces una ley de la Constitución y diferentes las leyes que se conocen en este mundo con las que gobiernan, que están cambiando cada rato, pues dice, bueno, me lo aprendí y ya no es vigente. Y la resolución tal, y que la resolución esta se sobrepone a la otra, y esta a la otra, y esta a la otra, y por eso el hombre no camina dentro de las leyes eternas, que son las que no perecen, como el hombre que no perece. Por eso es que el hombre cae en la creencia de lo imperecedero. Entonces, ¿cómo te pareció esta capacidad de entender la sabiduría verdadera, Martita, y de los sabios, de los verdaderos profetas? Bueno, aquí es donde nosotros, al ver que la verdadera sabiduría, la verdad eterna del Padre, nosotros lo debemos sentir en nuestro corazón. Por eso debemos sentir esa paz, esa tranquilidad, viendo las diapositivas ya cuando eran los falsos profetas, hasta la misma energía es como diferente, la fuerza es diferente. Pero ya cuando entramos en el contacto de la verdadera sabiduría que nos trae Juan, que nos trajo Simón Bolívar, que nos trajo Jesús,
mire que todo es tranquilidad, paz, armonía, pero ¿por qué? Porque todo va dentro de nuestro corazón, el Buda, todos ellos, y esto nos da una gran lección. El Padre nunca, nunca nos dejará. Acuérdate que Simón Bolívar, en una de sus batallas, que estaba completamente invadido de los que los estaban atacando y ellos eran un mínimo de militares ayudando a Bolívar y ellos decían, no, vamos a perder, vamos a perder. Y él decía, no, ¿por qué? Porque él tenía el Cristo, él forjó su Cristo. Él no vino en vano acá, él es un profeta también. Él forjó el Cristo y era tanta la fuerza que tenía que fíjese que ellos atacaron y ganaron. Entonces, ese mismo ejemplo es para nosotros. No importa que estemos invadidos de tinieblas, pero si nosotros tenemos forjado el Cristo, la llama, la semilla, la sacamos y tenemos forjado ese Cristo, eso mismo nos va a pasar. Vamos a pasar por delante de ellos y ni cuenta se dan. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Forjar ese Cristo. Por eso soy tan reiterativa en los 5 sentidos, en los 7 logosoles, mientras nosotros vivenciemos, eh, forjemos ese Cristo en nuestro corazón. Mire que todo se nos da porque estamos más unidos al Padre. Y cuando lo más valioso, el corazón tiene sabiduría, inteligencia, tenemos al Padre, a nuestra mamita, a Ran Ridan, no estamos solos, no estamos solos. Mire, esa lámina que nosotros nos podemos conectar de donde quiera que estemos, en una terraza, en un jardín, en un paseo, en una montaña, mirar el universo, lo maravilloso que ahí estamos viendo y estamos conectados con el Padre. Entonces, es eso, tomar conciencia de lo que somos muy valiosos porque somos del Padre, que tenemos que llegar a la perfección. Claro, aquí antes decíamos, no, pero es que yo no soy perfecto. No, nosotros tenemos que llegar a la perfección mientras con amor, le hagamos caer a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestra familia, le hagamos caer que están en un error, pero con mucho amor. Y verá que es tan maravilloso el contacto que se tiene con el Padre en el corazón. Entonces, tenemos que hacer que gestemos ese Cristo maravillosamente para que todo nos salga bien ahorita para el final de los últimos tiempos. Maravilloso, Martita. Entonces, ahí está claro. Los verdaderos profetas escuchan la sabiduría del corazón y se conectan con todo el universo y se conectan con la sabiduría de Cristo. Y no andan por allí buscando cosas terrenales, sino que buscan en, en lo intrínseco de su espíritu y en sus obras, buscan al verdadero Dios, porque ahí es donde se manifiesta Él, en las obras del hombre. Por eso es que el Padre decía que, que nosotros éramos hechos a imagen y semejanza de Él, pero es en el espíritu. La imagen del Padre en nosotros está en el espíritu. Y por eso nosotros nos parecemos a Él cuando empezamos a ser espirituales, porque empezamos a parecernos al espíritu que nos creó. Entonces, es maravilloso de conocer a los verdaderos profetas y de diferenciar a los falsos profetas y predicantes que se ven aparentemente buenos, que digamos te dan un rato tal vez entretenido, te distraen, te crean una experiencia entre comillas
muy bonita, pero la realidad es que no te ha llevado más cerca de Dios que lo que tú mismo puedes hacer cuando empiezas a orar, a ir a tu aposento y a encontrar la necesidad del Padre por dentro, porque ir a ningún lugar te va a llevar más cerca del Padre que ir aquí, a tu propio corazón. Entonces esos son los verdaderos profetas, esos son los verdaderos mensajeros y esos son los que se están formando como hombres 144.000 para este tiempo. Te digo la verdad, y a cada uno de los que está presente hoy, Gabriel, Sol, Cecilia, Marcos, Osvaldo, Jacqueline, Francisca, Marina, Carmen, Luisa, Sandra, Mónica, Rigoberto, Alma, tenemos por allí a Nirvana, a Yasmín, a Alfonso, Denise, Noris, Carmen. Ustedes tienen la oportunidad de convertirse en verdaderos profetas. Y eso sí, como lo dijimos al principio, quieren hablar de la verdad que sienten en su corazón y no de una manipulación hacia los demás. Entonces, ahí están todos los profetas que van a nacer en este tiempo, los que hablan de su corazón, los que hablan tratando de suscitar una necesidad que no es propia, sino la de los demás. Entonces, eso es lo maravilloso de comenzar una vida espiritual. Empezamos a ser menos terrenales y aprendemos a ser más espirituales y nos convertimos en la imagen fiel del Padre que viene a anunciar un cambio hermoso, difícil, doloroso, pero hermoso porque trae una transformación de una vida que tanto hemos esperado. Entonces, así me despido yo el día de hoy, dándole las gracias a Martica que nos acompañó y nos ayudó a crear todo este tema del día de hoy. Asimismo a ustedes que siempre están presentes, asimismo a ustedes que siempre están presentes ayudándonos y compartiéndonos también sus aprendizajes. Entonces no me queda más que darles el espacio para que puedan también compartirnos el aprendizaje y las experiencias que ustedes tienen del tema del día de hoy también. Adelante Martita y adelante los demás. Quiero darles las gracias por haber estado acompañándonos de corazón y les voy a dejar una tarea. Yo siempre dejo tareas. Les voy a dejar una tarea. Esa lámina que vemos ahí, esa lámina es para nosotros tener un pensamiento lindo, limpio, puro y hacer contacto con el Padre y no nos vamos a dejar engañar porque vamos a tener la sabiduría del Padre. Entonces, la tarea es gestar el Cristo, estar más en contacto con el universo, con nuestra madre naturaleza. Y eso sí, tener muy, muy, muy en cuenta de que vamos a ser humildes como lo fue Jesús. Nosotros tenemos que siempre que sea lo mejor de nosotros la humildad, porque Jesús fue humilde tremendamente. Y yo todos los días le pido a Jesús humildad, porque en el mundo estamos y uno se volvió de cantidad de, de larvas, tuvo muchas larvas, pero acá tratar de limpiarnos y quinta esencial con los 5 sentidos, con los 7 logosoles, con los 5 destellos y como les digo, entrar en ese contacto para que nosotros aprendamos más a discernir, más a estar unidos con el Padre Eterno y por ende no nos vamos a dejar engañar. Vamos a ser humildes como Jesús, pero no nos vamos a dejar engañar, porque precisamente ya tenemos el conocimiento y tenemos la sabiduría que el Padre nos da y la inteligencia que tenemos en nuestro corazón. Entonces, gracias de corazón y con toda la humildad me despido de ustedes. Le doy gracias a Raulito porque hicimos este taller tan hermoso para que ustedes de verdad sepan que se nos vienen tiempos difíciles y que tenemos que aprender a conocer los falsos profetas. Estamos para ustedes las preguntas que nos quieran hacer,
cómo se sintieron con el taller, qué se llevan de este gran taller. Sería maravilloso escucharlos.